Retailing University presenta Orquestación de valor con IA. Si en algún momento de esta presentación tienes dudas o comentarios para Moy, te sugiero escanear ahora el código QR para poder interactuar. Bien, pues ya saben, con este QR me pueden enviar un mensaje en SMS y podré contestarlo en la primera oportunidad que tenga. Bien, para el proceso de aprendizaje, pues hoy tenemos un plan de vuelo que trae 4 o 5 temas: inteligencia artificial en los negocios. También estaremos revisando prompts para toma de decisiones, latencia organizacional, datos y el AI Council. Te invito a orquestar valor en la segunda sesión de Obvia. Bien, como ya lo había dicho la vez pasada, todo lo que hasta ahora hace la IA ya se hacía previamente de alguna manera, con alguna herramienta, quizá a una menor velocidad. Sin embargo, todo lo que hasta ahora nos ofrece es prácticamente lo mismo. Por supuesto que al hacer las iteraciones más rápidamente, puede encontrar cosas más rápidamente que los métodos tradicionales. Todo se programaba por expertos en lenguajes de segunda y tercera generación, además de que también existían ya los agentes. En algunos ambientes como Unix les llaman los demonios, porque nos permiten hacer actividades que pueden ser programadas como ahora se programan los agentes. Bueno, con la IA nos prometen que cuando comunicas tu intención con lenguaje natural a través de un prompt, la AI podrá orquestar una solución. Y hoy es donde estamos parados con muchas dudas, porque hasta ahora las automatizaciones y en general una buena cantidad de cosas demandan de algo que se llama ingeniería de prompts, rompiendo la promesa de que se necesita solo un lenguaje natural como el que nosotros hablamos. Bueno, para un máximo aprovechamiento es recomendable dominar el campo del conocimiento donde deseas tomar ventaja de la inteligencia artificial. Cuando yo quiero hacer un entendimiento, pues lo que voy a lograr es que mi grado de profundidad de lo que voy a aprender es mucho más limitado que lo que tradicionalmente puedo hacer utilizando la inteligencia artificial cuando yo tengo conocimientos profundos sobre... Bueno, antes de cualquier cosa, debemos definir un problema a resolver. Y algo que es muy importante, debemos de preparar un set de datos que nos lleven a resultados exitosos y fallidos. ¿Y por qué razón? Porque hoy tradicionalmente se está queriendo utilizar la inteligencia artificial, creo un prompt y luego después me pongo a validar el resultado, cuando en realidad lo primero que debo de entender es un problema, su naturaleza, y debo de encontrar, igual que cuando programábamos en los software de generación previa, un conjunto de datos que me permitan llegar a un resultado final y poder comparar el comportamiento. Hoy en día también debemos de hacerlo con la IA. Uno de los primeros grandes pecados que se están cometiendo en los negocios es utilizarla sin haber probado el comportamiento con datos que nos lleven a resultados exitosos o resultados fallidos. Piensen siempre en esto como parte de las reglas a las cuales debemos someter
cualquier modelo que estemos utilizando. Bien, pues vamos por Inteligencia artificial. En la inteligencia artificial, pues tenemos alguna serie de definiciones para todo este proyecto, qué es la inteligencia artificial, qué son los prompts, qué es la latencia, un concepto que cada vez más lo vamos a escuchar. Yo llegué a la latencia porque estoy en la búsqueda de lograr que las organizaciones sean más ágiles y estuve buscando un instrumento para probar que hay otras fórmulas para llegar a mejores resultados y con mejores consecuencias. ¿Qué son los datos y la profundidad que necesitamos? Y lo que es el AI Council, que es ese equipo de trabajo que nos va a ayudar a definir en dónde sí usar y en dónde no y bajo qué marco. Bien, pasemos a la primera definición. La AI es la capacidad de un sistema computacional para identificar patrones en grandes volúmenes de datos, aprender de ellos y utilizarlos para generar predicciones, recomendaciones, decisiones o contenidos con una velocidad y escala que te superan en tareas específicas. Sin pensar o comprender como persona, amplifican la observación, el análisis y la ejecución de una empresa. Como pueden ver, nosotros estamos siendo sometidos a la utilización de una herramienta que hasta ahora difícilmente puede pensar o puede comprender. Lo único que está haciendo es tomar los datos y de manera automática identificar cuáles datos pueden tener algún tipo de correlación o pueden hacer algún tipo de pronóstico. Yo les puedo decir que hace 30 años hacíamos modelos de pronóstico de ventas por producto por día para poder hacer los pronósticos de compra con algoritmos de reordenado individuales por producto, por tienda. Y para eso necesitábamos una colección de cerca de 300 datos de ventas diarias y niveles de inventarios diarios para poder hacer ese pronóstico. Hoy lo podemos hacer mucho más fácil gracias a que estos modelos matemáticos tienen mejores herramientas y tenemos mayor poder de cómputo, con lo cual podemos hacer esas predicciones que nos van a ayudar a tomar decisiones. Siguiente punto. Para un CEO, CIO, un directivo o un usuario, esto significa algo muy concreto: convertir datos dispersos en criterio operativo, automatizar decisiones repetitivas, anticipar riesgos, personalizar la... Para un CEO, CIO, un directivo o un usuario, esto significa algo muy concreto: convertir datos dispersos en criterio operativo, automatizar decisiones repetitivas, anticipar riesgos. Bien, personalizar la relación con el cliente y liberar talento humano para tareas de mayor valor. Y bueno, la IA nunca va a sustituir la visión del negocio, por el contrario, lo que va a ayudar es a expandir y transformar los datos en información y con esta información poder convertirlo en acciones. En el caso de la inteligencia artificial, en el contexto de las empresas, gobiernos, instituciones y universidades, van a ganar cuando actúan como organizaciones que aprenden, detectan señales tempranas. Las señales tempranas es como aquel pronóstico que nos avisa de que en 72 horas puede llover, experimentar de una manera más económica, escalar rápido, sostener legitimidad y longevidad con reglas de datos confiables y propósito verificable. Uno de los grandes retos está en la calidad de los datos. Más adelante hablaré de este tema. Sin embargo, el gran tema que hay en general para mejorar la calidad de los pronósticos está en la calidad de los datos y cómo convertimos cada una de estas acciones
en elementos que nos lleven a tomar decisiones. Hay una parte básica donde vamos a encontrar el talento, la economía, la cultura y la dimensión con la cual vamos a pasar de un enfoque pasivo a uno activo. Vamos a generar una cultura de miedo y burbujas de sesgo a una creatividad aumentada con ética, economía, dependencia de la tecnología, a creación de ecosistemas de valor, talento, sustitución de puestos por rediseño de capacidades humanas. Y nosotros debemos de partir de que el núcleo está en la estrategia, donde definimos nuestra visión y propósito. En algún momento Steve Jobs dijo que la bicicleta para la mente era la inteligencia artificial, más que un reemplazo. Y también vamos a ver que necesitamos una maquinaria que nos dé ejecución sabia, conciencia y con ética. Y bueno, aquí nosotros tenemos que desarrollar un arte para preguntar, para descubrir posibilidades socráticas en lugar de solo confirmar datos. Nosotros debemos de aumentar la capacidad de hacer estas preguntas. Y bueno, en este proceso necesitamos ayudar a descubrir nuevos futuros posibles y crear una innovación con propósito. La tecnología es un medio para dignificar la experiencia humana y liberar al talento creativo que tenemos los seres humanos. Desafortunadamente, tenemos mucha influencia de elementos que nos hacen pensar que hay que dejar de lado o postergar la implantación de la inteligencia artificial. Sin embargo, yo estoy convencido que si nosotros tenemos una estructura de gobernanza y justicia algorítmica, donde implementemos auditorías, generemos transparencia para evitar los sesgos y hacer protección a la privacidad, además de convertir la información dispersa o sin estructura en una capacidad de acción científica para anticipar riesgos y optimizar la orquestación. Con esto, lo que nosotros logramos es tener una vista total de lo que la eficiencia tenemos que tenemos en el presente nos va a llevar a construir una sabiduría estratégica. La sesión pasada hablé de organizaciones que aprendan a orquestar. Uno de los grandes límites que tienen las organizaciones del presente es que pueden crecer en función de la cantidad de activos que poseen, cuando en realidad, si yo me dedico a crear un ecosistema y me propongo a orquestarlo, voy a tener acceso a más activos y a más recursos con los cuales voy a expandir mi organización y lograr mejores resultados. Un ejercicio de esto con activos es lo que hace Airbnb. Cómo tiene una capacidad de arrendamiento de propiedades, igual que las cadenas de hoteles. La mayoría de las cadenas de hoteles, todas las propiedades son de terceros y ellos solo orquestan la reservación y los servicios dentro de la organización. Y también hablé de un concepto que se llama empleo o colaboración como servicio. Y esto es lo que técnicamente hace Uber. Cuando alguien llega y se asocia a Uber, lo que está haciendo es disponibilizar un recurso como puede ser un vehículo y el tiempo del conductor para poder ser ofertado en el mercado. Y entonces, de la semana pasada recogimos la importancia de trabajar en la orquestación. Y en este ejercicio, pues quiero hacer un repaso rápido de los prompts, aunque yo sé que algunos de ustedes ya tienen suficientes elementos y conocimientos. Un prompt es la instrucción, contexto y criterio que una persona le entrega a una inteligencia artificial para orientarla hacia una tarea,
una respuesta, un análisis o una creación específica. Y bueno, en este contexto, Dicho de forma simple, el prompt es la llave de acceso al valor de la IA porque traduce una intención humana en una solicitud procesable por la máquina. Y entonces la intención está construida por los conocimientos que tiene el usuario, por el diseño de un problema que está entendiendo y la forma de describirlo y compartirlo. Ustedes seguramente algún día han hecho un ejercicio de corre la voz, de comunico un mensaje al que está al lado y va el mensaje circulando por 20 o 30 personas y luego me llega por mi lado derecho y el mensaje viene totalmente distorsionado. Pues lo mismo pasa cuando yo estoy interactuando con la inteligencia artificial. Y entonces lo que nosotros debemos de visualizar es que es un diseño de comunicación. Mientras mejor tengamos definido el propósito, el problema, el contexto, las restricciones y el resultado esperado, mayor va a ser la calidad, precisión y la utilidad de la respuesta. Nosotros vamos a descubrir que el prompt es un asistente estratégico que nos va a ayudar a investigar, sintetizar, comparar, proponer, redactar, modelar escenarios y acelerar decisiones. Pero este asistente estratégico necesita también ese grado de comunicación. Yo cuento esta anécdota. Mi papá, cuando yo era muy niño, él, en vez de dictarle un memorándum o una carta a su asistente, él agarraba un blog de taquimecanografía y le escribía el mensaje en taquimecanografía y se lo daba a su asistente. Y era una forma de comunicarse de bajo nivel, sin tantas palabras. Bueno, de la misma manera yo puedo hacerlo con la inteligencia artificial, utilizar recursos de bajo nivel o utilizar mi lenguaje que yo acostumbro. Y bueno, es una llave secreta porque esa llave nos va a dar el conocimiento correcto y la IA tiene grandes volúmenes de datos, patrones, modelos y estructuras. Sin embargo, si nuestra instrucción es poco clara, nos va a responder de manera genérica. Si yo hago profundidad, coloco detalles y definiciones, voy a alcanzar mejores resultados. Y bueno, a través del prompt yo comunico qué quiero resolver, desde qué rol, desde el rol de ingeniero, desde el rol de Philip Kotler o de Elon Musk o de Sam Walton. ¿Con qué trabajo voy a trabajar? Con el contexto de un laboratorio farmacéutico o de una cadena de retail o una aerolínea. La profundidad que yo voy a usar, es decir, esto quiero hacerlo para un usuario con pocos conocimientos o lo quiero usar con rigor científico doctoral. ¿En qué formato necesito entregarlo? Hasta ahora, donde más falla la IA, en el modo texto, en los generadores como ChatGPT, Gemini y todos estos, es en los formatos de entrega y qué evitar. Cada vez nos vamos a encontrar que hay muchos contenidos que son de dudosa calidad registrados en las bases de datos de las IAs, por los cuales hay que limitar las fuentes que vamos a utilizar. Y al limitarlas, lo que estamos haciendo es creando un cerco hacia documentos o información que ha sido previamente verificada. Bueno, así es como yo veo los prompts: rol, objetivo, contexto, tarea, criterios, formato y restricciones. Pero ¿qué pasa? Todos estamos muy familiarizados con preguntar texto para generar texto. Sin embargo, necesitamos subir de nivel, crear rol y contexto crítico y entender este estándar que le llamamos FAIT, que habla de equidad, responsabilidad, ética y transparencia en el diseño de cada instrucción. Y además de esto, pues nos vamos a llevar a la sorpresa de que tenemos texto, imágenes
que tienen cierta lógica y cierta estética diferentes. Cuando yo estoy pensando en una imagen, debo decir si es una caricatura, si es una imagen realista o científica, cuál es el control de luz, la cámara, la composición, el negative prompting, que es qué es lo que no quiero que hagas. Y además de esto, pues necesitamos encontrar los elementos para dictar las instrucciones correctas para audio y video. Si yo estoy pidiendo una canción, pues tengo que establecer el ritmo, el género musical, si es con letra o no, si el tipo de instrumentos y toda esa narrativa y sincronización sensorial que se necesita. Y si se fijan, la complejidad de datos que yo necesito entender es mucho mayor. Cuando yo estoy editando un video, necesito definir N escenas donde cada escena puede durar 3, 5, 8, 10 o 15 segundos y las voy encadenando una tras otra, pues para tener un video que dure un minuto o dos y pueda yo tener los colores, pantones o las imágenes que yo estoy generando. En el portal les puse un microlibro que es muy amplio y extenso, donde platico todos estos detalles y además de compartir estos detalles con ustedes, lo que estoy haciendo es provocar que ustedes se atrevan a probar con las mismas inteligencias que estamos utilizando hoy en día para generar estos documentos. Y voy a hacer un repaso muy rápido de algunos de estos contenidos esenciales. El objetivo claro, ¿qué quieres obtener? Quiero analizar la causa de la caída de ventas en tiendas comparables, por ejemplo. Contexto, pues quiero definir la industria, la empresa, la audiencia, país, restricciones, etapa del proyecto donde estoy. Cadena de supermercados en México con enfoque en productos frescos y margen. Luego, rol o perspectiva, desde qué lente u óptica quieres entenderla. Actúa como un Chief Information Officer o como un consultor de transformación comercial o como un vendedor en una ruta. Tú tienes que establecer el tipo de problema y las características de roles que esperas para encontrar la solución correcta. ¿Y por qué? Porque el lenguaje que se utiliza varía si le das un enfoque científico a le das un enfoque de un ciudadano común y corriente. La tarea que quieres, analizar, resumir, comparar, proponer, diseñar, traducir, criticar, priorizar, es muy importante. Criterios y reextensiones. De repente tú le puedes decir, quiero generar un documento que tenga 3000 caracteres. O le puedes decir, quiero un documento que se pueda leer en 3 minutos. Quiero que uses un tono intenso o quiero que uses un tono educativo. Quiero que profundices científicamente o que le expliques a un usuario final el formato de salida, si quieres que sea texto, audio, voz, idioma, los supuestos con los cuales tú estás participando, las fuentes de información y los límites, los guardrails que se necesitan para guiar estas decisiones. Lenguaje sencillo, sin tecnicismos innecesarios, genera 5 puntos y explícalos cada uno, por ejemplo. Y entonces, con esto, lo que estamos haciendo es asegurar el resultado. Quiero una tabla, quiero un plan o en un project, quiero tantos párrafos, quiero una matriz, quiero un checklist, quiero un roadmap, quiero una presentación en PowerPoint, quiero un documento en Word o en PDF, quiero un JSON, que es un código de programación, quiero que sea un Excel. Pero bueno, yo aquí en el formato de salida, lo que quiero sugerirles es que muchas veces yo quiero un output muy grande. Yo, por ejemplo, cuando construyo un microlibro, si yo hago el intento de hacer un microlibro que tenga 100 páginas, desastre garantizado.
Lo que yo hago es, le divido el problema en 10 tareas. Y primero lo que hago es construir un índice de lo que quiero desarrollar. Ya que tengo el índice, lo valido y voy desarrollando primero el prefacio, luego el capítulo 1, 2, 3, hasta que llego al final. Le pido referencias bibliográficas, le pido un glosario de términos y todo lo que sea necesario para transmitir la información necesaria. Los microlibros que ustedes encuentran en la plataforma, todos fueron desarrollados con esa técnica, pero hay variantes. A veces el índice lo construyo con ChatGPT y el desarrollo lo hago con Gemini, o lo hago con Grok, o lo hago con Copilot, porque me gusta ir probando y viendo los resultados diferentes. Generalmente los capítulos a veces los desarrollo con información de más de una IA y luego los consolido con Notebook LM. Pero bueno, el formato de salida es como la entrega de la tarea final y en la cual yo les recomiendo estos tips porque generalmente aquí fallan todas. Bueno, criterio de calidad. ¿Qué significa una buena respuesta, no? Debe ser accionable como comité directivo y mostrar impactos en ROI. Por ejemplo, si yo le digo, genérame 5 opciones para resolver este problema, quiero que analices cada una sus ventajas y sus desventajas y dime por cuál tú optarías en primera opción, cuál en segunda y cuál en tercera. Fíjese cómo ya lo dejamos en modo digerido o predigerido para que alguien pueda hacer un análisis. Y bueno, datos de entrada. ¿Qué le voy a proporcionar para tomar esas decisiones? Números, documentos, síntomas, indicadores, políticas, transcripciones, imágenes, minutas de reuniones, lo que ustedes tengan a la mano. Bueno, aquí es importante dar un ejemplo del estilo o resultado que estás buscando para mejorar la precisión de lo que nos quiere entregar. Muchas veces en el caso de las imágenes gráficas, lo que le dices, oye, yo quiero que me entregues un gráfico con este estilo y estos colores, que sea minimalista y esta paleta de colores. Y entonces eso es mucho más fácil, nos llega a alcanzar ese resultado. Algo que es muy importante es la iteración. Es muy difícil que el prompt nazca perfecto, hay que irlo dominando e iterando. Pero algo que también recomiendo es que eviten ir chateando con la IA cosa por cosa. Hagan preferiblemente una definición del problema y vayan haciéndolo en una hoja de Word en blanco y vayan agregándole, suéltenla, regresen 12, 3 horas después y así lo van a tener 2 o 3 días hasta tener una definición amplia de lo que yo quiero buscar. Y ya que esté lista, pues la aplican en 3 o 4 días y hagan el análisis de las cosas comunes que tienen. Hay otros casos donde las iteraciones pueden ser mucho más sencillas, pero mientras más grande sea el problema, mayor detalle tengo que aportar y además contexto que me permita a mí darles una perspectiva diferente, ¿no? Y bueno, nosotros tenemos que pensar de esta manera: intención, contexto, tarea, restricciones, formato y criterio de éxito. Aquí está un ejemplo. Dice, quiero que analices la caída de tráfico en una tienda en línea de artículos deportivos en México. Actúa como director de e-commerce y analista comercial. Considera conversión, ticket promedio, mix de producto y campañas. Dame un diagnóstico en lenguaje ejecutivo con hipótesis, causas probables, acciones de 30 días y métricas de seguimiento. Fíjense cómo este es un prompt relativamente pequeño, pero podría yo profundizar y decir, en una tienda en línea de artículos deportivos que se dedica a ver aspectos para tenistas y golf nada más, el resultado va a ser diferente si vendes equipos de buceo
o para jugar pádel. Y entonces la precisión de lo que yo aplique va a ser crítica. Y bueno, variaciones de prompt son un tipo de salida. Bueno, en el caso de un prompt de texto, pues se necesita claridad lógica, contexto informático y formato. Análisis, redacción, estrategia, resúmenes, propuestas, correos, argumentarios, reportes y planes de acción. Y aquí la pieza clave está en objetivo, audiencia, tono, estructura, profundidad y restricciones. Prompt para texto. Redacta un memo para el SEO explicando por qué la IA nunca debe verse solo como automatización, sino como una palanca para acelerar aprendizaje organizacional. Vean, usa un tono ejecutivo, claro, persuasivo y un lenguaje no técnico. Máximo 400 palabras. ¿Para qué? Para que lo lean un par de minutos o en un minuto y pueda dedicarnos el tiempo. En el caso del audio, lo que vamos a agregar son otros elementos como si el resultado quiere una voz masculina o femenina, o quiere un diálogo a dos voces con una masculina y otra femenina, como lo hace Notebook LM. Yo, por ejemplo, diseño el mensaje que quiero comunicar y le digo a Notebook LM, quiero que me generes un diálogo masculino y otro femenino con todos los elementos necesarios para que la interfase de salida la pueda tomar Eleven Labs. Eleven Labs es una de las mejores herramientas que digitalizan voces. Yo tuve que entregarle 120 minutos de mi voz para tener una voz muy asertiva. La voz que ustedes escuchan mía en el promocional de la sesión 2 es totalmente generada con inteligencia artificial. Y bueno, tono emocional, velocidad, acento, pausas, duración, musicalidad, intención narrativa. Y fíjense cómo hasta ahora nosotros venimos utilizando al mínimo esto, incluso puede haber algunos ahora que estén presentes que nunca lo hayan utilizado, ¿no? Y entonces genera un guión para un audio de 90 segundos, voz masculina, cálida y segura. Hay soluciones donde yo puedo escoger exactamente la voz, acento latino neutral, ritmo pausado y convincente. El mensaje debe explicar a directores de empresa por qué la IA puede mejorar la productividad sin deshumanizar el servicio. En el documento de prompts hay ejercicios que están mucho más amplios para que ustedes lo puedan establecer y además le pueden poner el tipo de locución, fondo musical, con qué energía, emoción dominante, estilo institucional o comercial, cuál tipo. Bien, en imagen, pues nosotros debemos de ir más allá y hacer un descriptivo como cuando estoy imaginándome un cuadro o una pintura. ¿Cuál es el sujeto principal? La acción donde se encuentra, si está fijo, parado, caminando, el entorno, si es un centro comercial, una tienda, una bodega, la composición, estilo visual, iluminación, la paleta de colores. Cuando ven algunas soluciones hechas con IA, la van a ver a veces con muchos sepias o colores cafecitos o azules. Es porque está tomando los colores por default, no es lo que yo le he pedido. El encuadre es desde dónde estoy tomando el nivel de realismo y los elementos que debo de evitar como parte de esa generación de imagen. Y bueno, creo una imagen de un CEO observando un tablero holográfico de inteligencia artificial en una sala de juntas moderna, estilo realista, iluminación elegante, tonos de azul y blanco, composición limpia, sensación de innovación y control estratégico sin apariencia futurista exagerada. Estos prompts que están aquí ustedes los pueden aplicar, además de los que ya existen en el microlibro. Y aquí lo que tenemos que pensar es qué se ve, cómo se ve, desde dónde se ve y qué sensación debo de provocar. Cuando pienso en un video, además debo de pensar en duración, escenas, movimiento de cámara, transición, ritmo. Cuando yo digo movimiento cámara es haz un zoom de entrada o haz un zoom out, personajes, ritmo, narrativa, personajes, acciones, audio, locución y estilo visual global.
crea un video de 20 segundos mostrando la transformación digital de una cadena de retail. Escena 1, tienda tradicional con procesos lentos. Escena 2, empleados usando analítica en tiempo real. Escena 3, cliente satisfecho con experiencia fluida. Estilo cinematográfico, moderno, elegante, salida en 4K o en la solución que ustedes quieran, movimientos de cámara suaves, multiplicadora, etcétera, etcétera. Énfasis en innovación práctica, etcétera. Nosotros lo que estamos haciendo es tener diferentes llaves de acceso de acuerdo a la naturaleza. Ahora bien, ya que tengan un prompt, a cualquier IA que estén utilizando, díganle, quiero resolver este problema, diseñé este prompt, ahora quiero como resultado que mejores este prompt pensando en que quiero que lo conviertas de acuerdo al propósito del negocio, sea un experto en creación de prompts, agrégale contexto, datos, restricciones, etcétera, etcétera. Entonces, cuando ya tengan el prompt, antes de aplicarlo, explíquenle a la IA su problema o lo que están queriendo resolver y díganle, pensé que este prompt es el adecuado. Sin embargo, como tú conoces los elementos bajo los cuales tu herramienta funciona mejor, mejóralo. Y van a encontrar cómo se va a empoderar mucho más su prompt. En el microlibro hago referencias a algunos fuentes, por ejemplo, de OpenAI o de Gemini o de otras IAs, donde tú le puedes pedir cuáles son las características mínimas para tener un resultado exitoso. Y esto, pues a la larga, lo que va a ayudarles es a construir algo mucho más poderoso, ¿no? Y entonces aquí le digo, actúa como consultor senior en estrategia, transformación digital y retail. Necesito evaluar si nuestra cadena de tiendas está preparada para usar inteligencia artificial en operaciones comercial, servicio y supply chain. La empresa tiene 120 tiendas con un crecimiento moderado, datos dispersos. El ERP lo heredamos. Tenemos presión por reducir costos y elevar las ventas comparables. Y entonces nosotros vamos a ir logrando pues tener otras vistas, ¿no? Y el resultado que puede ser es, además, realice un diagnóstico de madurez en IA y datos, riesgos de no actuar ahora en 12, 24, 36 meses, cuáles deberían de ser los quick wins de alto impacto y baja complejidad, un roadmap por fases, KPIs de seguimiento para el CEO, CIO y el director comercial, entrega la respuesta en un lenguaje ejecutivo, fácil de presentar en un comité, con tablas cuando sea necesario y una conclusión final contundente. Deja de usar tecnicismos innecesarios, pon claridad, impacto económico y viabilidad operativa. Y ese prompt pues, de entrada ya va como un brief para esa reunión a la que iremos llegando todos, ¿no? Y entonces, cuando pensamos en esa plantilla maestra, pues estos son los elementos que nosotros deberíamos de estar siempre procurando. Esto lo pueden agarrar, copiar y poner en un Word. Y cuando estén construyendo el documento, úsenlo como guía y vayan escribiendo entre los corchetes. Y eso nos va a ayudar a que no se nos olvide algún elemento. Una vez que tengamos esto, le aplicamos el mensaje de SuperPrompt con los elementos que les platiqué y con eso pues podríamos encontrar esa base de equidad, responsabilidad, transparencia y ética que necesita bajo este rol de experto, contexto, tarea exacta, restricciones, formato, estándar de calidad. Bueno, los componentes maestros bajo la idea de imagen
video y narrativa visual, audio y paisajes sonoros, y la vista final de cómo esto puede ser a la hora de que yo lo tenga en escenas, en un video que me permita a mí ilustrar todo esto que vengo desarrollando. Y bien, pues pasamos al siguiente tema, que es la latencia. La latencia es el tiempo que transcurre entre el momento en que se envía una instrucción, solicitud o dato, y el instante en que se recibe una respuesta útil. En términos de negocio, representa la velocidad real de reacción de un sistema, proceso, equipo u organización. En mi búsqueda, Mientras menor es la latencia, mayor es la capacidad para atender clientes, decidir, corregir, vender, operar y aprender con agilidad. Mientras mayor es, más fricción, costo, frustración y pérdida de competitividad se acumulan. tradicionalmente hemos visto que se simplifican los procesos, pero por una extraña coincidencia, todos los procesos que sirven para vender son muy ágiles en términos generales, pero todos los procesos internos de gestión de inventario, reordenado, fabricación, tienen muchas áreas de oportunidad. Y en ese proceso de buscar dos elementos bajo los cuales vengo haciendo investigación y trazabilidad de por qué hay longevidad organizacional y por qué hay organizaciones que sobreviven 350 años, en Japón más de 400, pues vamos a encontrar esa capacidad de adaptarse a las circunstancias y esa capacidad de hacer las cosas ágilmente. Y entonces es un indicador crítico de qué tan rápido la empresa convierte sus datos en una acción de valor. Oigan bien, no es el proceso, es los datos que emanan de la transacción, cómo los conviertes en algo que represente valor para tu cliente o para tu proveedor o para tu colaborador o para alguno de esos clientes indirectos que tienes en lo que estás desarrollando. Y bueno, una acción con valor para un negocio es cualquier decisión, actividad o cambio que mejora de forma tangible la capacidad de la empresa para generar ingresos, proteger márgenes, elevar la experiencia del cliente, reducir riesgos o fortalecer su posición competitiva. Latencia con valor. Hoy en día estamos muy preocupados por hacer cosas. Sin embargo, debemos de tener un efecto útil, medible y alineado con el gran paraguas y propósito de la organización, pensando en vender más, cobrar mejor, servir más rápido, eliminar desperdicios, retener clientes, acelerar decisiones o diferenciar el mercado. En otras palabras, una acción tiene valor cuando convierte esfuerzo en sus resultados relevantes. Hace 3 semanas fui a Telcel, se vale decir porque se roban mi tiempo, y mi contrato se acababa el 5 de marzo y le dije, pues hazme el cambio para el contrato. Dice, es que si se lo hago, le voy a cobrar la penalidad de cancelación anticipada. Le digo, pero si voy a seguir siendo tu cliente. Pues no, no se puede. Bueno, regresé hoy, simplemente nada más para cambiar de plan. Claro, tengo un plan a nombre de una empresa, pues resulta que sus sistemas son un desastre, perdieron el acta constitutiva, me tuvieron 55 minutos esperando para hacer un cambio de plan. Y se movieron porque les dije, si en 15 minutos no lo resuelves, me cruzo aquí enfrente, está AT&T y me reciben con mucho gusto. Y cuando uno ve las organizaciones así, pues genera muchas angustias y preocupaciones, porque yo soy de los que dice que ahí se refleja la visión del presidente y el director general. Si los sistemas están mal, son responsabilidad de quien dirige la compañía. Si los sistemas son ágiles, son porque él pidió que fueran. Es más, Moisés Galindo le recomienda a sus clientes que antes de
proponer a los clientes un cambio, que lo prueben la suegra, la esposa, la hija, la sobrina, las tías, las comadres. Y si ellas aprueban, dale para adelante. Y si ellas te critican, corrige, porque tienen una agudeza tan especial y valiosa que hay que hacerles caso. Miren este ejercicio. Es una cadena de supermercados que tiene código de barras, tiene el código electrónico de productos. De un lado está el cobro con una cajera asistida, del lado izquierdo está el autocobro, y generalmente esta transacción va a tener un grado de latencia muy baja. Claro, antes de que existiera esto, cuando registrábamos la venta por tecla departamental, la latencia era muy alta. Pero bueno, esto es lo que vemos enfrente, es la punta del iceberg. Pero ¿qué pasa en muchas compañías en la trastienda? En la trastienda se sigue recibiendo mercancía con pantallas verde y negro, contando a mano, comparando lo pedido contra lo que dice la factura y lo que efectivamente se recibe en una operación manual con errores. Cuando una compañía quiere calcular su inventario, escanea las ventas con un grado de certeza del 99,5%, pero el recibo es imperfecto. Como resultado, el inventario final es imperfecto. Bueno, le damos chance a esta tienda y le colocamos que ahora tenga la posibilidad de tener un pedido electrónico, que reciba una factura electrónica y que reciba escaneando las cajas. Aumenta la velocidad, disminuye la latencia. Pero ¿qué tal si le cambiamos la tecnología y le ponemos RFID y todo se cuenta y se controla automático, solo pasando por el arco? Como ya tengo la factura electrónica, hago una conciliación totalmente automática. Fíjense cómo la tecnología nos ayuda. Ahora quiero preguntarles una cosa. En esta primera imagen, ¿ven el uso de la inteligencia artificial? Pues la inteligencia artificial está en los escáneres hace 50 años y nadie decía que teníamos inteligencia artificial ahí. Y entonces la tecnología nos va a hacer más ágiles. Pero dice uno, ¿esto es lo más que puedo hacer? No, yo puedo todavía hacerlo mejor. Puedo recibir en un centro de distribución, paletizar y tener el palet dirigido a un anaquel, un pasillo, y sin tener que tener un solo colaborador en el área de recibo de mercancía. Y van a decir, no, Moisés, estás loco, eso no existe. Pues les quiero compartir que yo tengo un cliente de los más avanzados de Latina, donde hace 32 años así operamos. Y entonces, imagínense, si así es el proceso de recibo, imagínense reordenar el 100% de los productos todos los días desde el centro de distribución. Y entonces, lo que quiero ilustrar con esto es que la latencia es una variable que está bajo nuestro control y que muchas veces nosotros le echamos peligro y creemos que como estamos operando es lo mejor. Otro ejercicio. ¿Cuántos de ustedes le ha llegado una fotomulta? Pues las cámaras que hay aquí en Guadalajara, al menos las originales, son viejitas, solo toman una foto. Esa foto la revisa alguien manualmente y captura a mano el número de placa. Entre que se tomó la fotografía y se hace esto, pueden pasar muchas horas o días. Después al usuario le llega la notificación de la multa, que generalmente paga cuando tiene que hacer un trámite municipal o estatal de cambio de placas. Fíjense cómo la latencia de esta transacción puede durar semanas o meses en lograr el resultado esperado. O sea, la señal de error tarda mucho tiempo y provoca un enojo en el conductor porque dice, esta multa no es mía. Claro, ya ve la foto, el día y la hora, dice, es que le presté el carro a mi compadre y él iba en exceso de velocidad. Bueno, ¿cómo puedo yo cambiar esta historia?
Pues es muy sencillo. Compro unas cámaras que tienen la capacidad de leer en tiempo real la fotografía y las placas, la identificación de las placas. Luego en automático le mando un SMS de exceso de velocidad al conductor y además le mando la notificación y el SMS con una clave donde me diga o le digo que pague ahora la multa. Y si la velocidad a la que va es un 20% en exceso, un 50 o un 100, en automático le notifico a las patrullas en el perímetro para que vayan y lo detengan. Fíjense cómo la acción de control es instantánea. Ahora, además de esto, pues bueno, ya tengo la garantía de que recibió el SMS, puede pagar en automático con su wallet en su teléfono celular y hacemos la recaudación rápidamente. Y así, mi primera recomendación, entre otras más, es: ¿quieres usar la inteligencia artificial? Pues empecemos primero a analizar las latencias en las que está inmersa tu organización. O sea, ¿cuánto te tardas en que te hacen un pedido y tú lo preparas, lo embarcas y lo pones listo para enviarlo o incluso entregarlo? Y entonces, la latencia es una medida que hasta ahora ha sido muy ignorada, pero en el contexto de que para llegar a la mejor utilización de la inteligencia artificial tienes que tener los datos en tiempo real, es totalmente necesario que disminuyamos la latencia a cero o al mínimo. En los datos frecuentemente. Los datos son registros de hechos, eventos, transacciones, comportamientos o condiciones de una realidad específica, capturados de forma estructurada o no estructurada, para poder observarla, entenderla y actuar sobre ella. Y además, para un CEO, CIO o directivo, los datos, además de ser números almacenados en sistemas, son la materia prima de la visibilidad, la decisión y la anticipación. Cuando son confiables, oportunos y relevantes, permiten detectar patrones, medir desempeño, comprender al cliente, coordinar operaciones, reducir incertidumbre y convertir información en acciones con valor para el negocio. Convertir información en acciones con valor para el negocio. ¿De qué rayos nos sirve tomar la fotoinfracción si el usuario ni se entera o se da por enterado? Y yo hago el ejercicio: ¿qué es más rentable? ¿Poner esos arcos para tomar fotografías y que se comporten como lo que estoy diciendo? ¿O que sigas comprando motocicletas BMW que no te garantizan una acción de control? ¿Por qué? Pues porque le hemos perdido la importancia al dato. Y el dato, en la medida que sea más detallado, nos permite pasar de suposiciones generales a compresiones precisas sobre cómo piensan, comparan, deciden, compran, usan, reclaman, recomiendan o abandonan los consumidores inteligentes las transacciones. En algunas charlas que me he invitado a algunos empresarios a darles, la pregunta número uno que les hago es: oye, el modelo de datos que estás utilizando, ya que me dices que tienes inteligencia artificial, ¿qué tan diferente es al que usabas hace 5 o 10 años? No, son los mismos. Pues, ¿qué creen? Malas noticias. Los datos tienen que ser cercanos a tiempo real. Y en vez de que tú guardes las estadísticas de ventas por semana o por mes, por producto, las tienes que tener por día y por hora. Las tienes que tener por cliente. Tienes que sacar la rentabilidad por transacción de cada cliente. Tienes que sacar la rentabilidad por día, por producto, por tienda. Porque esa es la única razón. Los márgenes se construyen a partir de estos pequeños márgenes que nos dan cada producto. Pero si yo no tengo esa visión, ¿qué creen? Seguimos trabajando en el retail
en una gran mayoría con inventarios detallistas. Y cuando alguien maneja inventarios detallistas, quien acaba bailando es el proveedor, porque es el que le acaban exigiendo mejores márgenes para corregir los errores de compra del mes pasado. Y esto es algo que quiero remarcar con mucha profundidad. El nivel de granularidad en los datos ayuda a descubrir patrones, microsegmentos, fricciones, preferencias, momentos de verdad y señales tempranas de cambio que visto desde promedios se ocultan. Y entonces, cuando yo promedio las cosas como es el inventario detallista, acabo yo ocultando los productos malos que son beneficiados por los buenos y acabo metiendo el lío a la toma de decisiones de la organización. Entonces, si yo quiero profundizar y generar más calidad, necesito yo ponerme en el contexto y analizar los datos según mi problema. Un problema que a mí me gusta platicar es que ustedes han visto que los supermercados tienen las ofertas de martes y miércoles de mercado. Pero, ¿qué pasa cuando tienes 800 tiendas? Y algunas están en Baja California, en la península, y otras están en Cozumel y la península de Yucatán. Y las frutas y las verduras generalmente se distribuyen desde la Ciudad de México. Bueno, pues las frutas y verduras que tienes que tener para el martes y miércoles de mercado, si vas a mandarlas a Tijuana o a Cozumel, tienen que salir 4 días antes. Si vas a venderlas en Guadalajara, Puebla o Veracruz, a lo mejor 2 días antes. Pero si son para la zona metropolitana de Ciudad de México, es un día antes. Y entonces, imagínate armar el modelo de reordenado y de compra para comprar con diferente grado de maduración mientras lo recibas con mayor tiempo y más maduro que cuando es de hoy para mañana y venderlo en el Valle de México. Entonces nosotros tenemos que darle un entendimiento a los problemas para poderle encontrar la ecuación y la fórmula correcta. Y bueno, cuando yo tengo buenos datos, la capacidad de diseñar acciones con verdadero valor me permiten tener surtidos relevantes, precios mejor calibrados, promociones más efectivas, experiencias más fluidas, atención más personalizada, menores mermas y decisiones más oportunas. Además, los datos ricos, confiables y oportunos nos dan más posibilidades de convertir conocimiento en acciones concretas que eleven la satisfacción del cliente, la eficiencia operativa y la competitividad del negocio. Último tema, AI Council. Un AI Council es el órgano directivo y multidisciplinario de una empresa encargado de dar rumbo, criterio, prioridades y gobernanza al uso de la inteligencia artificial, para asegurar que su adopción esté alineada con la estrategia del negocio, la creación de valor, la ética, el cumplimiento regulatorio y la gestión de riesgos. Bueno, para nadie es un secreto que las áreas de TI de todas las organizaciones hicieron takeover a los contadores de las áreas de sistemas, quienes eran los que controlaban originalmente. Y fueron fuente de innovación, pero cayeron en las redes de los software que han comprado. Y hoy invierten más tiempo en colocar nuevas versiones que innovar con sus soluciones. Y lamentablemente están sesgados en su forma de valorar los resultados. Por eso es importante crear un AI Council, donde es como el mismo comité ejecutivo que puede tener la compañía, donde se delinean las operaciones, pero este comité está enfocado en encontrar las formas. El propósito de un AI Council, además de aprobar tecnologías, es traducir la visión de la empresa en decisiones concretas sobre dónde usar IA, para qué, con qué datos, bajo qué reglas, con qué responsables y con qué resultados esperados. Y esto
es muy importante que se haga en equipo. Dependiendo del tamaño de la organización, pues puede tener entre 4 y 6 personas, a que si es una gran corporación donde puede tener de 10 a 14 personas, donde se van a entender las aplicaciones que podemos lograr dentro de nuestra empresa y decidir en dónde podemos experimentar y hacer pruebas piloto para poder llevarla de manera orquestada sin que esto sea aislado, improvisado, cosmético, que es lo que hoy está sucediendo en muchas empresas. Hay una alta tentación a optimizar y usar WhatsApp y mensajes de respuestas automáticas, que Moisés cree que cuando yo necesito responder muchas cosas por correo o necesito responder muchas cosas por WhatsApp o en centros de atención telefónica, es porque estoy haciendo algo mal. Mi producto está mal documentado, mal diseñado, tengo malas instrucciones o estoy incumpliendo en alguna parte del proceso. Y les doy un solo ejemplo. ¿Alguno de ustedes ha usado Uber? Desconozco si ha tenido incidentes. Yo he perdido un teléfono en Nueva York y por los mensajes que están en la propia aplicación, me pude conectar con el conductor y me trajo al día siguiente mi celular. O he reclamado que me cobran de más y en 15 minutos me responden. Pero ¿qué pasa cuando estás con tu banco donde tienes millones de pesos invertidos? El app jala por un lado y tienes que hablar a un centro de soporte telefónico para que te arreglen un problema de ellos mismos. Y son tan descarados que te cobran por el uso de la app. Si es una operación corporativa, te cobran dinero por usar la herramienta que te dan ellos para hacer su trabajo. Y además de eso, te cobran por los netkeys y te cobran por un montón de cosas. Y entonces, aquí lo que hay que hacer es transformar el uso de la IA en capacidad empresarial con sentido, con prioridades claras, disciplina de ejecución y beneficios reales para clientes, colaboradores, accionistas y la sociedad. Y bueno, es muy riesgoso dejarlo en manos de una persona o de un departamento. Tiene que ser un equipo multidisciplinario con roles claros, liderazgo ejecutivo y representación del negocio, de donde viene el dinero, tecnología, datos, el área legal, riesgo y seguridad. Y bueno, hay una organización que se llama el NIST, que nos ayuda a establecer algunas orientaciones de que las decisiones sobre riesgos de IA se han tomado por un equipo diverso en disciplinas y experiencia y antecedentes. Microsoft recomienda consejos y equipos cross-funcional con roles bien definidos. Y a los primeros que yo les escuché hablar de esto fue a IBM hace tiempo. De hecho, escribí una columna hace un buen rato de ello. Pero bueno, aquí lo importante es que nosotros tengamos esa posibilidad de darle seguimiento, al menos operativamente de manera mensual y estratégicamente una vez al trimestre, para poder definir los casos de uso de alto riesgo o los incidentes o cumplir con los temas regulatorios o una promoción o aplicación de despliegue, ¿no? Y bueno, lo importante es trabajar bien en el caso de uso. El caso de uso, especialmente los de altos riesgos o donde tengamos incidentes o temas regulatorios que demanden una aprobación. Y bueno, lo más importante es que esto debe formar parte de un roadmap, de una trayectoria de cambios estratégicos que debemos de ir adoptando. Y bueno, lo importante es que todos lleguemos con información pre-revisada para que solo trabajemos en las divergencias, los puntos donde tenemos controversias o dilemas éticos. Y bueno, la semana siguiente abordaremos el Business Model Canva y analizaremos cada uno de los elementos para poder ir abordando cada uno de ellos. Empezaremos con segmento de clientes, identificando la metodología del buyer persona
y el Jobs to be done, que nos van a poder permitir tener otra perspectiva. Y bueno, voy a parar la presentación para recibir preguntas, comentarios, dudas y sugerencias. ¿Quién se anima? Luciano. Muy buenas tardes, Moy. Hola, Benjamín. Muy buenas Hola, tardes. hola Luciano. Oye, pues varios comentarios. La primera de ellas, cuando hablas del AI Council, resulta ser que está muy enfocado hacia el tema de la IA. Sin embargo, yo considero que este tema este planteamiento debería ser un poco más amplio, porque en principio, y lo dibujaste muy bien en el tema de los sistemas manuales de recepción en almacén. Yo creo que uno de los primeros una de las primeras acciones a medir es el diagnóstico correcto de qué actividades y procesos se realizan actualmente en la empresa y que están siendo llevados de manera manual. Pongo un ejemplo. Los procesos de recepción de una empresa muy importante, yo me acuerdo que eran totalmente manuales, lo más manual que te puedas imaginar. Y por supuesto con una gran cantidad de exposición a un error. Eso con relación a que creo que el concepto de AI Council, a lo mejor dentro de sus funciones debería tener un poco más de amplitud para primero revisar cuáles son esos procesos que deben ser sujetos de automatización, no necesariamente con IA, simplemente con otra tecnología, ¿no? El siguiente punto tiene que ver con el tema de los datos. Y este es otro gran problema dentro de las propias empresas. Existen, por ejemplo, dentro de los catálogos que existen para dar de alta una empresa, desde los productos, desde los proveedores, desde los clientes, desde cuentas contables, N cantidad de catálogos, no se diga en un RP, y con una cosa típica que creo que nos ocurre, si los sistemas no están debidamente parametrizados, de tal manera de obligar a que se llenen los campos, y aun y cuando obligamos a que se llenen los campos, no falta el creativo que dice a punto y se acabó todo el tema y ya cumplí con el requisito. Entonces, a lo que voy con todo esto es, creo que en el tema de datos también hay un trabajo previo y a lo mejor también colgado dentro de este AI Council que tendría que ir a validar primero si todas las bases de datos que tenemos actualmente contienen todos los campos que son necesarios para hacer explotar realmente esta cantidad de información que existe. Y en muchos de los problemas de análisis de datos, pues caen por su propio peso ahí. No hablemos de las entradas y de las salidas de almacén o del registro de una cuenta por cobrar o de cuenta por pagar de manera incorrecta o con cantidades que no le corresponden a una factura. Híjole, N. Y yo creo que también ahí hay un tema de revisión. Y el último, cuando hablabas de iteraciones, cuando estamos hablando de un chat demasiado largo y utilizado de manera sistemática, si le metemos un tema de inteligencia artificial, creo que alguien comentó por ahí el caso de una compañía, no sé si me acuerdo si es de Facebook, que automatizaron ese chat, pero se encontraron con que había un pequeño problema, que la IA pierde a lo largo del tiempo el historial, hace una especie de compactación de información, de tal manera que la instrucción que era que borrara cierto tipo de correos, pues hizo una acción que no estaba prevista. Y esto para hablar un poco también de la revisión exhaustiva del AI Council con respecto a este tipo de cosas, porque si bien se utiliza el ChatGPT, en ChatGPT se utiliza muy comúnmente los chats, pues hay que entender que también tenemos projects y que también tenemos un GPT en donde probablemente las instrucciones de preguntar antes de borrar podría ser una de los temas, ¿no? Que está dentro del tema de prompts que tú también estabas mencionando, ¿no? ¿Qué limitaciones le voy a poner a este tema y cómo esta herramienta la podemos complementar? Pero bueno, son mis reflexiones de tu Gracias, plática. Luciano. Comento rápidamente. La verdad es que el AI Council asume
que hay una área de TI que tiene el management correcto. Y claro, me hiciste regresar en mis tiempos cuando tenía 25 años, donde dirigía un comité, donde me reunía con todos los directores, todos los gerentes de tiendas de la compañía donde laboraba. Y es lo que yo practico con mis clientes para rediseñar y evolucionar. Cuando hablas del catálogo de productos, estás hablando con la primera persona que pidió la primera reunión para construir el catálogo electrónico de productos en México el 30 de enero de 1991. O sea, estamos hablando de ya unos cuantos años, porque en aquella época yo decía que 85% del grado de éxito de la instalación de un software está en los datos. Y hoy sigo diciendo lo mismo. La calidad de los resultados que te ofrece una IA está entre un 80 y 85% en la calidad, la oportunidad que tienen los datos. Y esto último que comentas, pues la realidad es que sí necesitamos profundizar y tener otros enfoques para dar otro tipo de resultados. Y concuerdo contigo que este es un trabajo de iteración, pero cuando yo les decía al inicio, hagan pruebas, es para que se den cuenta de que va a suceder esto. O sea, cada IA con cada nueva versión, ¿cuántas pruebas pasa una nueva versión de un RP? De preproducción a producción, semanas. Y aquí llega la nueva versión y en caliente, ¿no? Y entonces, yo creo que necesitamos ser más corresponsables y menos optimistas. Yo soy creyente de lo que tenemos en nuestras manos, es muy poderoso, pero tenemos que hacer la tarea de variedad y verificar. Gracias. ¿Ven? Fíjate que el Super Prom se me hizo completísimo y por otro lado me puse a, pues, conocer más de Notebook LM. Me gusta más el Super Prom, es mucho más completo y el Notebook LM a lo mejor se me hace más complejo en cuanto a poder utilizarlo y todo, y acá lo veo más sencillo. ¿Cuál es tu punto de vista? Para mí, desde hace mucho tiempo yo digo que usar la IA es como jugar golf. Tienes unos fierros para tener gran distancia, y bueno, que ya no son fierros, son de grafito y otras cosas, y tienes los hierros que son para golpes cortos y tienes un pot para un golpe suavecito en el green. Entonces, cada herramienta tiene un propósito. No se puede generalizar que con una sola la vas a resolver toda. No es como una llave Stilson o una llave Perica. O sea, cada herramienta tiene un propósito y un foco de uso. Y además, dependiendo de si estás en, ahora escuché un término de HR Tech, o estás en innovación o en investigación o en el área legal o en food tech, otra solución, otra combinación de soluciones va a surgir. Personalmente, como herramienta de producción de contenidos gráficos, Notebook LM es muy buena y de ayudarte a hacer síntesis. Yo, por ejemplo, cuando aplico el mismo prompt a 4 o 5 IAs, el resultado de cada una lo convierto en un PDF, lo subo a Notebook LM y le pido un resumen con lo que todos están de acuerdo y con lo que no están de acuerdo. Y lo hace. Increíble. Ok. Muy bien. ¿Alguien más tiene otra pregunta? Sí, complementando un poquito el tema de cómo la utilización de las diferentes IAs te pueden ayudar. Yo he visto que, por ejemplo, algunas personas han utilizado ChatGPT en su sección de GPT para crear exactamente el tema de cómo mejorar un prompt. Y lo ha puesto en Eleven Labs, lo han puesto en Notebook o lo ponen en Gemini.
una vez que lo ha desarrollado. Entonces, yo creo que habrá que encontrar la manera, a lo que estaba comentando Benjamín, de cómo encontrar un mecanismo automático de tal manera, hay que crear un prompt, vamos a ponerle un prompt metido dentro de una labor rutinaria que te permita que una instrucción, aunque la mandemos desparpajada, cree un primer prompt y después meterlo a esta sección y pedirle que lo mejore. Yo creo que por ahí está el tema, y sí, la combinación de las diferentes herramientas son las que nos permiten ir mejorándolo. Es decir, en este momento creo yo que no hay otra manera más que ir explorando, probando, y hasta que llegue un punto en donde podamos identificar cuáles de los modelos de inteligencia artificial no son más adaptables a nuestro estilo. Creo que por ahí Benjamín tiene un... Sí. Muy, pero es que ahí nos enfrentamos entonces al otro tema. Tú contratas una plataforma y donde le estás dando información que es tuya. Entonces tienes que compararla con otra plataforma, pero que no la tienes registrada. Entonces, ¿cómo guardas la seguridad de tus datos? Entonces ahí es donde dices, a ver, A te ver, pierdes. el dilema ético. Hace unas 2 o 3 semanas, una IA se quejaba de que otro le robó sus datos. Y mi pregunta que hice yo la semana pasada, y le escribí a los CEOs de las IAs más importantes, que nos demuestren que todos los datos que han cargado poseen los derechos de utilizarlos, y aquellos que merecen regalías, que nos demuestren que están pagando las regalías. Moraleja, yo dije hace rato que entre un 80 y 85% de la calidad de los resultados de cualquier IA son los datos. Y entonces, toda esa colección de libros, patentes, papers, todo lo bueno y lo malo que le han subido, es de alguien. Y estos, con todo respeto, se los han robado y los han subido. Y entonces, yo creo lo que dicen de que protegen tus datos, pero sinceramente, al final puse mi mensaje, es muy probable que tus datos, sin tu consentimiento, estén beneficiando a alguien más. Porque lo que haces en pequeño, lo haces en grande. Y a todos los que me llegaron a hacer comentarios sobre eso que escribí, todos me dicen que rudo. Le digo, pues es eso, ¿no? Y luego a otros les compartí cómo ayer Claude tiene una filósofa definiendo qué está bien y qué está mal. Pero eso es como ir a la calle y atascarte con todos los datos que hay en internet, buenos y malos, para luego poner una genio y decir, esto sí está bien y esto está mal, cuando debiste de haber cargado solo los datos que son correctos, que están probados y verificados. Y de ahí supongo que algún día vamos a tener una AI como orgánica, que nos asegure que cumple con todos los derechos de propiedad intelectual y que además solo le va a cargar cosas ciertas. Porque en esa voracidad de cargar tantos contenidos, pues agarraron mugrero y medio del internet, y ya hay quien ha hecho la prueba de decir que él es el rey, haciendo conejos con globos, y ya le preguntas a la IA y algunas IAs te dicen que es él, pero es una información falsa, producto de tomar información falsa del internet. Y ese es el dilema en el que estamos. Ahora, yo personalmente creo lo siguiente. Lo que nosotros tenemos es de gran valor estratégico para nosotros, pero en el contexto de tantos datos nos perdemos. Difícil si tú estás haciendo investigación avanzada con patentes y cosas muy sofisticadas que llevan años de investigación,
o donde te pueden robar información, como le sucedió a Samsung hace tiempo, que subieron unas especificaciones de unos chips y a las semanas alguien más las tenía. En esos casos es muy grave, pero en nuestro caso, mi propuesta es esta. Usa 3 o 4 IAs, a una pregúntale un pedazo del problema, a otra otro, a otra otro, y así, y junta los datos por fuera y tienes un rompecabezas del que tú sabes la foto completa. Y cada pedazo de IA tiene un pedazo de la realidad. Digamos, tenemos que empezar a encontrar ideas para darle la vuelta al tema de seguridad. Oye, Moy, y este es un tema, digo, tú sabes que ahí en el Colegio de Contadores, ahora con esto de la Comisión de Tecnologías de Información, donde andamos, establecimos este convenio con Canieti. Yo no sé si sea buena idea esto que desarrolló la Canieti. Yo sé que en principio era para los socios de la propia Cámara, después la ampliaron ahí al colegio, pero ahora por instrucciones del secretario de Innovación antes de que renunciara, hizo la petición a Canieti que se abriera para todo el público. Y esto consiste en que hay 6 modelos de inteligencia artificial que están ofreciendo en su portal, no con todas las funcionalidades, sino puede servir para este experimento que tú estás mencionando y que tiene que ver con el tema de probar cuál es la respuesta con cada una de estos temas. Pueden entrar a Canieti IA y en este precio de introducción que tienen, manejan 6 modelos por 200 pesos mensuales. Entonces yo creo que por 200 pesos mensuales, pues hacer el tema. No creo que, a diferencia de lo que es un modelo completo, por ejemplo, si tú ves un ChatGPT, que es donde estoy ahorita un poquito más familiarizado, pues resulta ser que tienes una cantidad de opciones en la parte izquierda, en la parte en las pestañitas que hay de modelo de pensamiento, si es profundo, si es básico, o si el modelo que vas a utilizar cuál es, o si quiero un lienzo, o si quiero un agente. Todas esas funcionalidades no aparecen necesariamente como opción dentro de esta Canieti, sino aparece como una línea para que captures el prompt y le vas apretando el botón con relación a la pregunta que le quieres hacer. Le dices, misma respuesta, pero ahora clic, le aprietas Gemini. Después le pones Grok, DeepSeek, creo que está Nano Banana también ahí. En fin, yo creo que por ahí va. Y mi última reflexión, fuera de este tema, sé que tiene sus limitaciones esto de Canieti desde el punto de vista de la funcionalidad completa que tienen estos modelos que estoy mencionando, pero sí sirven a lo mejor como una especie de muleta para explorar otras inteligencias artificiales a través de esta plataforma. Tiene sus agentes dentro ya creados, tiene sus minicursos ya cargados, precargados, y el otro comentario pues es no dejar de ver todo lo que está ocurriendo en el ambiente de Google y tal vez la parte de Windows, ¿no? Cómo van cada vez más queriendo integrar más funcionalidades en cada una de ellas, ya fuera de lo que es ChatGPT, ¿no? Entonces, también ver ese punto de vista, pero pues hasta ahí mi comentario. Gracias, Luciano. Miren, sigo diciendo que estamos en etapa embrionaria con la IA, a pesar de que ya hacemos cosas muy poderosas. Ustedes han escuchado que los programadores se van a quedar sin trabajo. Y la verdad es que muchos lo hablan, lo dicen y presumen cosas. Yo les puedo asegurar que hace 35 años nosotros generábamos código de COBOL automáticamente. Pero bueno, esas son mis aventuras. Lo que quiero decirles es que, pues yo he intentado hacer ejercicios con programación, todo lo que sale es basura, y decidí meterme a un curso avanzado de programación y la interfase de programación es tan más pobre que la que usábamos hace 30 años. Hoy con inteligencia artificial. Entonces, seguimos trabajando con una interfase igual a la de DOS,
en los 80s. Y claro, nos puede dar cosas muy poderosas, pero las interfaces siguen siendo muy pobres, muy limitadas. Y por otro lado, también yo me hago la pregunta, todo el mundo dice es que viene la inteligencia artificial general, está bien que venga, pero ¿para qué la vas a usar? ¿Para preparar tu receta de cocina? Es como tener un jumbo jet para ir a comprar unas cervezas al Oxxo. Es una locura. O sea, eso está bien para un laboratorio de investigación en la UNAM o en los centros de investigación más avanzados que tenemos en el país, pero no es para todos los usuarios. A lo mejor las herramientas que hoy tenemos están acordes a nuestras necesidades. Y bueno, los de Yabús, hablé de las multas en tiempo real. Me acaba de llegar un mensaje del gobierno de México para que investigue si mi carro tiene multas. Pero bueno, quiero darles las gracias. Ya saben que cuentan conmigo si tienen algún comentario, duda o sugerencia. Si alguien tiene alguna otra pregunta, bienvenido. Y pues me pasé 32 minutos, pero bueno, creo que han sido útiles. Moy, tengo una pregunta. Buenas, Adelante, Alex. ¿qué tal? ¿Cómo están? Sí, la pregunta mía es la siguiente, Moy. Es con relación al material de estudio. ¿El material de estudio nuevo está en el mismo compendio o está en uno diferente dentro del mismo sitio? Está en otra. Ujú. Pero se entra de la misma manera y cómo se escoge ese nuevo material de Si estudio. quieres, te envío el link. Es otro curso. Si entras le dices campus.retailing.university, te aparecen los cursos y inscríbete igual que te inscribiste el otro. Ah, perfecto, perfecto, Moy. Muchas gracias. Pues gracias a todos, Alex. Hasta pronto, nos vemos la próxima Hasta semana. Cuídense luego. mucho. Gracias, Moy. Hasta luego. Gracias, Bye, Moy. bye. Muy buena Gracias, sesión. linda tarde. Chao. Bye. Gracias, muy.